Vamos el día de hoy a desarrollar un capítulo que a veces de repente no le damos mucha importancia en el mundo de las ciencias básicas. El curso o el capítulo que vamos a abordar el día de hoy es de embriología. Son dos sesiones. Ustedes en su material deben de tenerlo ya todo impreso, ¿verdad? El día de hoy vamos a abordar solamente la primera mitad y la otra la vamos a ver en la próxima sesión. Quien les saluda, soy el doctor Arturo Vargas, soy médico cirujano, auditor médico, maestro en docencia y gestión universitaria y maestro en medicina e investigación. Soy docente universitario, algunos de ustedes les he enseñado, estoy muy contento de volverlos a ver, ahora en otra etapa. Y ahora vamos a compartir en lo que vendría a ser en la parte de residentado, justamente en el abordaje de los temas, un capítulo que si se han dado cuenta en el último examen, ¿cuántas preguntas vinieron de embrio? ¿Revisaron el examen? ¿O no vinieron? Vinieron dos nomás, ¿verdad? Es decir, no vinieron de repente una gran cantidad de preguntas, pero en realidad esas dos preguntas sí se llegaron a abordar aquí en clase. Si ustedes están atentos en lo que yo les voy a compartir, más de repente algún extra que ustedes vayan a leer y hacer los puentes con obstetricia, estoy seguro que les va a ir recontra bien y ya no necesitan como que darle mucho más tiempo porque ustedes tienen que también buscar la rentabilidad de los temas, ¿verdad? Y entre medicina interna, obviamente cardio versus embrio, tienes que darle más tiempo a cardio, pues, ¿no? Entonces, también la rentabilidad es una estrategia, es algo que deben de tener en consideración, más lo que se les puede ir diciendo aquí, por lo cual ustedes están viniendo, más los que están en lo virtual, estoy seguro que les va a ayudar un montón. Les voy a dar algunos puentes con básicas de fisio, de fármaco, de fisiopato, así que traten de aprovecharlos también para que puedan ir ganando ahí mayor cantidad de información. Cualquier duda, ya saben que está el correo institucional y si no también por mi red que es Hubs Medical Doctor, me pueden escribir si es que tienen alguna duda por ahí a lo largo del proceso hasta que acaben y o futuro no hay ningún problema. Así que vamos a dar inicio a lo que vendría a ser el tema. Cuando valoramos la parte de embrio, ustedes van a tener que tener en consideración lo que vendría a ser tres grandes momentos, por dividirlo así. La parte embrionaria per se, ¿ok? Lo voy a dividir y voy a poner aquí pre-embrionaria y la parte embrionaria en sí. Cuando hablamos de embrión, sabemos que es hasta la semana número 8 nada más, ¿verdad? Si queremos nosotros valorar la rentabilidad de las preguntas, le pongo un asterisco aquí porque la mayor cantidad de preguntas que han venido en el examen en embriología están justamente circunscritas en este apartado, pero si quisiera ser mucho más específico, están aquí. ¿Y la etapa preembrionaria hasta qué semana es? Solamente hasta la semana número 3. Si la mayor cantidad de preguntas generalmente vienen desde el proceso de la fertilización hasta la tercera semana. Entonces no hay pierde, no es tan complicado, no son muchas semanas las que hay que recordar. Luego por ahí puede venir alguna random de octava y ya sabemos que luego en el punto de transición tendría lo que vendría a ser la etapa fetal. En la etapa fetal estaríamos desde la novena hacia adelante. Otro principio que tienes que recordar es que cuando hablamos de embriología, la parte embrionaria, nosotros hablamos de organogénesis. Cualquier pregunta que te hagan en relación a formación, tienes que ubicarte aquí, en las primeras 8, ¿sí? Y a partir de la novena semana es la etapa de maduración. También es importante como palabras, porque si han visto las preguntas y que las vamos a ver también en su momento, en las claves a veces te ponen tercera, cuarta, quinta y te están hablando de maduración. Pues la descartas, ¿no? Porque maduración va a ser a partir de la novena. O de igual forma, te hablan de formación y te ponen décima, decimosegunda, cuando sabemos que es en las primeras semanas. Luego de ahí, otra palabra clave,
Miren, con esto ya preguntas de fase 2 ya van a tener resueltas unas cuantas, solamente con estas cositas que les estoy diciendo. Otra palabra clave para que puedas recordar va a ser la etapa de formación en la transición y no va a haber pierde cuando te pregunten organogénesis, ¿desde qué semana? ¿No hay pierde? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué semana? Nunca va a haber pierde. Casi todos los órganos se forman en esa semana. ¿Ah? Cuarta. Muy bien. Cuarta semana. ¿Que todos, doctor? Ah, no, no todos. Hay una excepción. Son los genitales. Pero luego de ahí todos los demás no hay pierde. Solamente los genitales no cumplen esta regla. ¿Ya? Vamos a ver algunas peculiaridades en tipo de preguntas también, pero en líneas generales para que lo tengas como consigna. Cuarta semana. ¿Por qué no puede ser antes? Lo vamos a ver en un ratito, pero está asociado a un evento, que es la gastrulación. Para que se puedan formar los órganos, tiene que haberse dado este fenómeno, que se denomina gastrulación, en el cual se forman las capas germinativas y del cual se forman los diferentes órganos. Si no hay gastrulación, no hay organogénesis. Por ende, ya se estarán imaginando que la gastrulación no puede ser en la cuarta, quinta, ¿verdad? Tiene que ser antes. Y para Spefán, ¿cuál es la clave? Día 21, tercera semana. ¿Ok? En algunas preguntas que han venido, la clave en día ha sido 21. Doctor, en un libro yo encontré que decía de la 19 a la 22. Está muy bien, excelente. Pero para Stefan la clave ha sido día 21. ¿Está bien? En días, en algunos en particular, se les va a decir los días que han venido como claves para que ya los tengan como consigna. Tercera semana, día 21, se va a dar entonces, ¿qué cosa? La gastrulación. Y a partir del mismo, luego recién se podrá dar la organogénesis. Ya en lo que vendría a ser los eventos previos, vamos a ver algunas particularidades, pero si se dan cuenta, al final, y aquí yo les diría que pongan el asterisco principal, es aquí donde han venido la mayor cantidad de preguntas, porque es en la tercera semana en donde se dan la mayor cantidad de eventos que determinan el futuro del nuevo ser. Entonces, esto es como una generalidad para que ustedes sepan cómo enfocar su abordaje. No es necesario que de alguna manera te aprendas todos los detalles, no llega a ser tan rentable, pero sí los más importantes con esta pequeña división. Vuelvo a recapitular para los que recién han llegado. Embriogénesis está hasta la semana 8. De esta la vamos a dividir en dos grandes momentos, preembrionaria hasta la semana número 3 y de la 4 hasta la 8 la etapa embrionaria en sí. La etapa fetal empieza en la novena y está dada por la maduración. ¿Puedes encontrar organogénesis aquí? No, pero sí maduración. ¿Y todos los órganos terminan de madurar cuando naces? Y la respuesta es no, ¿verdad? Creo que clarísimo está el ejemplo del sistema nervioso. No es que nacemos y estamos caminando, hablando, corriendo por ahí, ¿o sí? No, ¿verdad? Es un proceso, pero no es el único sistema. Y ese no es tan preguntado porque quizás es un poco obvio. ¿Cuál es el sistema que a veces nos olvidamos, pero que en realidad hasta los 7 u 8 años llega a su proceso de maduración? Es el respiratorio, ¿verdad? El respiratorio en la etapa alveolar es hasta los 7 u 8 años que recién alcanza su maduración. Entonces, no llegamos al nacimiento necesariamente a tener todos los órganos en una etapa madura, pero sí van alcanzándolo con el paso de los años. ¿Todos los demás sistemas llegan a ser maduros cuando nacemos? Sí, generalmente, pero se rompe esa, podríamos decir, característica si es que el nuevo ser nace prematuro. ¿Estamos bien? Si nace prematuro, hay algunos sistemas como el renal, que no va a alcanzar su maduración total, el gástrico un poco, hasta que alcance lo que vendría a ser el mismo. Así que también ténganlo en consideración. Muy bien, entonces, esto es lo primero que tenemos que reconocer aquí. Con ello, ustedes ya se van a ubicar un poquito y ahora vamos a revisar los conceptos que les va a ayudar a poder determinar un mejor abordaje.
Primero, en eventos previos a la fertilización. Nosotros sabemos que la fertilización está justamente relacionado por la unión del espermatozoide, ¿no? Eso lo sabemos del colegio, y lo que vendría a ser un ovocito. Pero la pregunta está aquí, ¿en qué tipo de ovocito es el que se une? ¿No? Porque el óvulo, eso lo sabemos todos, pero ¿qué ovocito es el que realmente se llega a unir? Esa es la pregunta. Es un ovocito secundario, ¿ok? En metafase 2. Esa es la pregunta y esa es la respuesta, ¿no? Entonces, no es cualquier óvulo, no es cualquier ovocito, es un ovocito secundario en metafase 2. Significa que estamos valorando ¿qué cosa? Meiosis 2, ¿verdad? Sí, meiosis 2. ¿Podríamos decir que estamos hablando en la meiosis de la gametogénesis? Sí, porque meiosis es gametogénesis. Entonces, de alguna manera, estamos viendo el proceso de maduración de un ovocito hasta que alcanza el estadio de metafase. Este ovocito secundario en metafase 2 terminará meiosis 2 siempre y cuando se fertilice. Acuérdense de eso. ¿Qué significa? Que si un ovocito nunca se llega a fertilizar, ¿habrá alcanzado su maduración total? No. Es decir, una dama que nunca llegó a generar, por ejemplo, el acto de la fertilización o fecundación, ¿habrá tenido algún ovocito en un estadio maduro total? No. La única forma que alcance su estadio de maduración, que termine meiosis 2, es fertilizándose. Si no se fertiliza, no alcanza. ¿Ok? Esto también por ahí ha venido alguna vez en una pregunta. Entonces ténganlo en consideración. Fertilización o fecundación es lo mismo, ¿verdad? Ahí lo tienen. Sabemos que valoramos la relación de una reproducción sexual y frente al mismo tenemos también como consigna que los espermatozoides se van a formar gracias a lo que vendría a ser un proceso denominado espermatogénesis, ¿ok? Que se va a dar en la pubertad. Y los ovocitos se van a formar en un proceso denominado ovogénesis. O también lo van a encontrar como oogénesis, lo mismo. Entonces los ovocitos se forman también, pero acá sí hay una diferencia importante, que los ovocitos no se forman en la pubertad, sino se forman antes del nacimiento. Estamos hablando en la etapa generalmente embrionaria. Estamos hablando no desde las primeras semanas, porque ya sabemos que no se puede dar, pero sí desde la sexta y séptima. ¿Por qué no puedo decir quinta, cuarta, tercera? Ahí viene otro detalle. Por esto, las células germinales primordiales. Las células germinales primordiales, ¿estamos bien? Van a ser justamente, sabemos 46 cromosomas 2N, diploides, van a ser las células primigenias que van a poder ser el futuro testículo o el futuro ovario cuando se dé el proceso de diferenciación sexual. Para que se pueda dar la diferenciación sexual, es importante la presencia de un gen, que es el gen SRY. ¿Está bien? El gen SRY es un gen que lo vamos a poder valorar en el cromosoma Y. Entonces, va a ser portado por el padre. ¿Sí? Cuando se expresa este, se va a sintetizar un mediador que se denomina factor estimulante testicular. Hasta ahí estamos bien todos, ¿no? Entonces, este factor, su mismo nombre dice, ¿qué va a favorecer? Que se forme el futuro testículo. Si no se expresa este factor, ¿qué va a hacer? Ovario. ¿Está bien? Pero, ¿en qué semana va a suceder ese evento?
Pregunta de examen también. En la séptima semana. ¿Qué quiere decir? Que hasta la semana número 6 se va a conocer como proceso indiferenciado, o también llamado no diferenciado, es lo mismo, ¿no? Y la diferenciación sexual iniciará en la séptima semana. ¿Gracias a quién? Al factor estimulante testicular, que se expresa gracias a la presencia del gen SRY, que lo da el padre. Si no se presenta, será un ovario. Si se presenta, será un testículo. ¿Ok? Pero las células germinales primordiales, ¿desde qué semana empiezan a estar presentes? Desde la tercera semana. Por eso les dije, ahorita se van a empezar a dar cuenta de algunos eventos y se van a dar cuenta que la tercera semana es realmente importante. Porque la tercera semana, las células germinales primordiales van a ser, miren aquí el dibujito, van a empezar a aparecer en el saco vitelino, donde estoy poniendo las líneas punteadas. Y estas células germinales primordiales, ¿qué van a hacer? Van a empezar a migrar. ¿Pero en qué semana se forman en la pared? En la tercera semana. Las células germinales primordiales. Y van a migrar. Van a migrar. ¿Hacia dónde van a migrar? Hacia la zona gonadal indiferenciada. ¿Por qué se llama así? Pues porque todavía no se ha diferenciado. ¿Dónde queda la zona gonadal indiferenciada? En la zona caudal del intestino primitivo. El intestino primitivo ayuda a la formación del tubo digestivo, obviamente. Ayuda a la formación del sistema respiratorio, sí, la parte cefálica. Y la parte caudal ayuda a que se forme la zona donde se van a localizar los genitales. Por eso se llama zona gonadal indiferenciada. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Entonces, ¿en qué semana se formaron? Tercera. Y van a migrar, van a viajar. La literatura dice que se demoran hasta 2 semanas o 3 semanas para llegar a esta zona. Se van moviendo por movimientos ameboideos. Así dice Langman. Se mueven y se van a localizar en esta zona por la quinta, sexta semana. ¿Para qué? Para que justamente se dé pie a qué? Al proceso de diferenciación sexual. Entonces ahí tenemos eso, tenemos lo que vendría a ser los movimientos que se van a dar, cuánto tiempo le va a demandar, dónde se va a localizar y ante la presencia de este gen, qué evento se va a poder evaluar. La presencia de estas células nos ayudará a reconocer si es que se está dando o no la formación del órgano. Una pregunta que viene en un examen de residentado que habrán visto es, los que están banqueando, es ¿desde qué semana se empieza a producir testosterona? ¿Cuál sería entonces su clave con lo que acabamos de hablar? Cuarta, quinta, séptima, ¿verdad? Séptima. Esa es la clave en las preguntas que van a ver. ¿Por qué? Por la relación de qué células. De Lady, ¿verdad? Que van a estar relacionados con la formación del, obviamente, testículo y la relación de la formación de la testosterona. Por eso que un tumor de células de Lady, ustedes habrán visto de que incrementa los niveles de testosterona, ¿no? Porque está asociado a su función. Las células de Sertoli son más células de soporte, de sostén, de nutrición. No se olviden. S es Sertoli, S es soporte, de sostén, de nutrición. Entonces, hasta ahí hemos podido
valorar lo que vendría a ser las células, de dónde viene, qué es lo que va a pasar y a dónde se van a dirigir. Vamos a hacer aquí, vamos a ver si cambiamos de color. Vamos a querer hacer una llave. Y esto es lo que te vas a tener que aprender de memoria para tu examen, porque aquí ya van a estar las fijas de la tercera semana. ¿Qué eventos se dan en la tercera semana? Uno es este, pues, ¿no? Las células germinales primordiales. Primer evento. ¿Qué otro evento se va a dar? Le dije hace un ratito, la gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? Es la formación de las tres capas germinativas, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Han escuchado cómo se los he dicho, ¿no? Endodermo, mesodermo y ectodermo. ¿Por qué lo he dicho en ese orden? Porque es el orden en el cual se forman. Primero se forma el endodermo y al último se forma el ectodermo. Se vayan a olvidar también eso. ¿Cómo sé, pregunta de examen que ha venido, cómo sé que se está dando la gastrulación? Anoten, la aparición de la línea primitiva. Cuando aparece la línea primitiva, yo ya sé que se está dando la gastrulación. Aparece la línea primitiva, yo ya sé que se está dando la gastrulación. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto, pero como reparos generales. ¿Qué otro evento se va a dar en la tercera semana? La angiogénesis. ¿Qué significa esto? La formación de los vasos sanguíneos. La angiogénesis se va a dar en la tercera semana. ¿Y con qué finalidad se forman estos vasos? Para poder estar justamente listos, para poder estar listos y de esta manera transportar, ¿qué cosa? La sangre, pues, ¿no? Por eso que, y ese es el que más ha venido. Este es el cuarto que más ha venido en los exámenes. La hematopoiesis. Si ustedes han banqueado, se habrán dado cuenta que esta es la que más ha venido de los eventos. La segunda que más ha venido es la gastrulación. Pero la hematopoiesis es la que más ha venido. La pregunta típica que van a encontrar es, ¿en qué semana se inicia la hematopoiesis? En la tercera semana. ¿En dónde inicia la hematopoiesis fetal? ¿Ah? ¿Ya ves? Ya se equivocaron. ¿Hematopoiesis fetal? Ah, el fetal no es saco vitelino. Ahí se alegran y marcan saco vitelino. ¿Sí? Está mal, pues, porque les he dicho que fetal es de la novena hacia adelante. Y ahí caen. Fetal no es saco vitelino. Sería hematopoiesis, pero embrionaria. La hematopoiesis fetal es hígado. ¿Sí? No vayan a caer, tienen que leer bien. Si les dicen fetal, ya no es saco vitelino. ¿Sí? Porque ¿de qué semana es feto? Novena. La hematopoiesis a general, si te viene en general, ahí sí pues marcas sacovitelín. ¿Dónde? Por primera vez. Ah, eso también es sacovitelín. Por primera vez es sacovitelín. Ahí sí no hay pierde. Pero si te están poniendo una cualidad, te están diciendo que es fetal, ya no es sacovitelín. ¿Está bien? No se vayan a equivocar. Espero que no. Entonces, ahí está. La hematopoiesis, por primera vez, se da en la tercera semana en el saco vitelino. Entonces, tenemos eso. Y hay dos más. Aparece el esbozo cardíaco. Es decir, todavía no se está formando el corazón. Parece un esbozo que va a ser el que al final forme el corazón. Y también aparece el primordio respiratorio. Entonces, ahí están los eventos que ustedes tienen que recordar en relación a qué? A la tercera semana. No es tan complicado, tiene mucha de lógica. Cuando le digo a mis estudiantes,
en la universidad también, cuando vemos este punto, si ustedes, por ejemplo, recuerdan, porque la hematopoiesis siempre se acuerdan, casi todos, pero para que exista, obviamente, la formación de los elementos formes, ¿de qué serviría que existan los elementos formes si no hay por dónde se van a distribuir? ¿Tendría lógica? No, ¿verdad? Por ende, recuerda también la angiogénesis, pues, porque si ya va a haber sangre, tiene que haber los vasos para que se distribuya la sangre. Si no, no tendría sentido. O se va a teletransportar la sangre, ¿no? ¿Verdad? Tiene que viajar. Entonces, ¿y por qué el corazón es el primer órgano funcional? Porque el corazón es el primer órgano funcional, ¿ah? Cuarta semana. Eso vino en este examen de residentado, vino de corazón, de embrio. ¿Por qué el corazón es el primer órgano funcional? También por su propiedad. La propiedad del corazón es una bomba. Si nosotros queremos que los demás órganos se formen, necesitan la sangre y los nutrientes para formarse. Por esa razón, el corazón tiene que formarse antes que todos los demás. El corazón late desde la cuarta semana, finales de la cuarta semana. Así que ténganlo también como reparo y consideración para que por lógica también si se olvidan o se bloquean lo puedan sacar como clave. Entonces ahí está. Tenemos eso ahí, tenemos los eventos y en sí tenemos también lo que vendría a ser la relación de el proceso de formación. Aquí nosotros, por ejemplo, podemos observar lo que vendría a ser justamente un embrión al final de la tercera semana. Todavía no tiene, claro, la característica típica, pero ya sabemos que están las células germinales primordiales, sabemos que van a migrar, vamos a poder ver, miren, el esbozo cardíaco, ¿sí? En la parte superior, el primordio respiratorio, y también la aparición incipiente de lo que vendría a ser el tubo neural, porque el tubo en sí se forma también a partir de la cuarta semana, ¿ok? Pero es la parte inicial. ¿Y quién va a ayudar para eso? Justamente la línea primitiva, ¿ok? Para que lo puedan ir teniendo como consideración. Muy bien, entonces tenemos eso ahí. Vamos entonces ahora, antes de seguir hablando de la Bogonia, vamos a valorar lo que vendría a ser la diferencia justamente entre los eventos de mitosis y meiosis. Cuando uno habla de meiosis, les dije que vamos a hablar de gametogénesis. Ok, vamos a poner una línea aquí. Y en la relación de mitosis vamos a hablar justamente del proceso de división celular. ¿Qué características tienes que recordar aquí? La meiosis y la mitosis es considerado como un verdadero ciclo o como un ciclo verdadero. Y la meiosis no. La meiosis no es un verdadero ciclo. ¿Por qué? ¿A qué se hace referencia? Porque de una célula, aquí parte de una célula, y se divide en dos células hijas iguales, ¿no? ¿Se acuerdan? En la mitosis. De una célula se dividen en dos células hijas iguales y está relacionado con el crecimiento. Está relacionado al tamaño. Por eso que las divisiones mitóticas están asociados desde que se fecunda o fertiliza en división y formación de blastámeros, porque está dividiendo por mitosis. Es decir, se está replicando. Está pasando a S, la fase de síntesis. ¿Ok? En meiosis no. ¿Todas las células pueden hacer esto? Vamos a ver un ratito que no, pero sí, generalmente casi todas. En mitosis no hay mitosis 1 ni mitosis 2. Todo es una sola etapa. No existen dos. Y lo más importante, no hay intercambio de material genético. Esto para que se acuerden. No hay intercambio de material genético en la mitosis. En la meiosis, parte de una célula, ¿y cuántas células va a formar? 4. Pero que no van a ser iguales a la que la produjo, es decir, a la célula madre. ¿Están asociadas a qué? A la reproducción. Tú cuando hablas de meiosis estás hablando de reproducción. ¿Qué otra característica vamos a tener? Que esta sí tiene dos etapas.
La etapa 1, que es con números romanos, ¿verdad? Meiosis 1, es una etapa reduccional. ¿Qué significa? Que se va a reducir el material genético. En la etapa número 1 se reduce el material genético. Y en la etapa número 2, lo que va a suceder es, con la formación de los polos, se van a formar la parte ecuatorial y migración de lo que vendría a ser en este caso en la parte cromosomal. Entonces tenemos reduccional y ecuacional. ¿Y qué más? Aquí sí hay intercambio de material genético. Tenemos ahí la parte mitótica y de meiosis. En uno no, en otro sí. Y acá justamente, ¿por qué es importante? Porque si ustedes recuerdan, las células germinales primordiales sí son diploides, ¿verdad? Y cuando nosotros también recordamos eso, tenemos que valorar lo que sería justamente la presencia de los cromosomas, ¿no? Aquí hay un cromosoma que están unidos en el centro, ¿verdad? Ahí está las famosas centrómeros y pueden estar formados ya sea por una cromátide o por dos cromátides o cromátidas, ¿no? Que es lo mismo. Que está formado por dos, unido, tiene sus brazos cortos y sus brazos largos y tiene lo que vendría a ser la parte del telómero, ¿no? Que recuerden está asociado con la parte del envejecimiento del mismo. Y otra característica es que ustedes van a poder valorar que en el cromosoma está condensado justamente todo el material genético, que luego va a poder ser, en este caso, dependiendo del tipo de células, si hay intercambio o no, compartido. Aprovechando aquí un concepto más de mitosis y replicación, las células en general se dividen en tres grandes grupos, ¿ok? En células lábiles, en células estables y en células permanentes. Las células lábiles son las que se replican constantemente, son las que se van a replicar una y otra vez. Pasan de G0 a G1. Las células permanentes son las que no se replican, ¿ok? ¿Como quién? Como las neuronas. ¿Y otras células no se replican? ¿Las células musculares se replican? ¿Qué opinan? ¿Sufre un infarto y ese conjunto de miocitos vuelven a replicarse como si nada pasó? No. Entonces, ¿qué sucede? Hay un cambio de adaptabilidad celular para compensar, ¿no? La noxa y se hipertrofia, ¿no? Se hipertrofia. Ok, pero las lábiles sí se replican. Los glóbulos rojos están en ese grupo, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Los glóbulos rojos están ahí? No, porque no tienen núcleo. Los glóbulos rojos no pueden estar ahí porque no tienen núcleo. Pero entonces, ¿cómo sigo teniendo glóbulos rojos? Por el precursor, el eritroblasto. Ese sí se replica. Pero el eritrocito no se replica, si no tiene núcleo. La condición para que algo se replique es que tiene que tener núcleo. Las plaquetas se replican, ni son células, ¿verdad? Son fragmentos celulares. No se replican. Los que se replican son sus precursores. Es decir, eritroblastos, el megacardioblasto. El megacardioblasto es el precursor del megacariocito, el cual es el precursor de la plaqueta, ¿no? Por eso, si ustedes recuerdan los primeros quimioterapéuticos que se daban, los efectos secundarios no eran la pancitopenia, ¿se acuerdan? No los efectos secundarios típicos, la pérdida del cabello, problemas o daños en la mucosa gástrica. ¿Por qué sucedía todo eso? Porque al justamente tener como target a las células que se replican erráticamente, también estabas de alguna manera comprometiendo a esas células que son normalmente lábiles, que se replican. Ahí están todos los precursores hematopoyéticos, por ejemplo, ¿no? Todos ellos sí se replican. ¿Y las células estables qué son?
Son las células que pasan de G0 a G1, pero por una noxa, por un estímulo. El ejemplo más característico que ha venido en un examen son de los hepatocitos. Los hepatocitos constantemente nos están replicando. ¿O sí? No, constantemente no. Pero si hay una noxa, se ha visto de que el hepatocito empieza a replicarse. ¿Qué otras células también estarían en este grupo? ¿Que lo han visto cuando toman Nolo? ¿Ya vieron nefro? ¿Todavía? Las células tubulares, sobre todo el túbulo contorneado proximal, también tienen esta particularidad. Entonces, no siempre se están replicando, pero si hay una noxa, se pueden activar y van a empezar a replicarse. Las células de la glía, ¿en dónde estarían? De las tres. Las células gliales, lábiles, estables o permanentes. Estables también. ¿Sí? Las células de la glía sirven como sostén también. Y el ejemplo más característico para que lo puedan recordar es las que se asocia con el fenómeno de plasticidad neuronal, ¿no? Las células gliales se asocian con esto y ayudan mucho a lo que vendría a ser justamente a que pueda activarse y generar una respuesta. Entonces hoy tenemos para que se acuerden y para que puedan recordar esto. Lábiles, estables y permanentes. Acuérdense, donde más se equivocan a veces son con los miocitos. Los miocitos no se replican. Bueno, entonces ahí está esto para que lo puedan recordar. Ahora vamos aquí a la ovogénesis en sí. La ovogénesis es la gametogénesis femenina. No vamos a hablar de la espermatogénesis, eso lo van a ver en urología. Pero en las damas, en el caso sí, por la parte luego de la concepción. Entonces todo empieza con una ovogonia o ogonia. ¿Está bien? Es aquí. La ovogonia va a ingresar, ¿ok? ¿Estamos bien? ¿Va a ingresar a qué? A meiosis 1. Entendemos que en qué semana nos estamos encontrando aquí, cuando ya hay ovogonias. En la 7, ¿verdad? Para adelante. Es decir, no puedes hablar de una ovogonia en la semana 4, quinta, ¿o sí? No, porque ya hemos dicho que no se ha dado la diferenciación. Entonces tú sabes que ovogonias recién van a empezar a ver desde qué semana, desde las 7. No está escrito, pero ustedes tienen que entenderlo y se los estoy diciendo también. Podría ser una pregunta. Entonces, la ovogonia ingresa en meiosis 1 y se va a someter a la replicación del DNA para formar ¿qué? ¿Qué es lo que va a formar? Los ovocitos. Pero solamente ovocitos no, sino ovocitos primarios. Ya habíamos hablado que en la meiosis se van a formar 4, ¿verdad? Entonces tenemos 46, 4N. Ovocitos primarios. Es importante, ovocitos primarios. Luego, los ovocitos primarios van a seguir su proceso de maduración hasta llegar a ser secundarios en la etapa intrauterina. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ovocitos primarios van a permanecer en una fase, así tipo de, se va a congelar, ¿sí? Se va a detener. Esta fase se denomina la fase de, ¿qué cosa? Diploteno, ¿ok? La fase de diploteno. ¿Qué quiere decir? Los ovocitos primarios van a permanecer inactivos en la fase de diploteno. ¿Qué significa fase de diploteno? Es la fase profase 1 de meiosis 1.
Entonces los ovocitos primarios van a permanecer inactivos en esta fase. ¿En qué, en qué este momento van a detenerse? Más o menos de la semana 20 a la 22. Es, según también un tipo de pregunta, en el quinto mes de vida fetal. Fetal, está bien, ¿no? ¿O no es fetal? Ok, muy bien. Quinto mes. Es decir, desde la séptima hasta la 20 empiezan a ¿qué? A formarse los ovocitos primarios, pero se van a quedar ahí. No se van a terminar de activar, porque van a entrar en una fase que se conoce como fase diploteno, que es la profase uno de la meiosis uno. ¿Y hasta qué momento va a quedar detenido en esta fase? Hasta la pubertad. Es decir, mientras que nosotros los varones en la pubertad recién va a empezar todo de cero, en las damas esto ya empezó antes de nacer. ¿Sí? ¿Está claro? Excelente. Preguntas. Cuando nace una neonato femenina, vamos a encontrar, si es que llegáramos a estudiarlo, no se llega a ser tal cual, pero si podríamos estudiar, ¿encontraríamos ovocitos primarios? ¿Sí o no? En su ovario. ¿Sí o no? Sí. ¿Pero encontraríamos ovogonias? No. Al momento de nacer ya no hay ovogonias. Eso también es un aspecto para que lo notes. Al nacimiento no hay ovogonias. Entonces, la ovogonia forma el ovocito primario. Y ya entenderán que el ovocito secundario va a venir del ovocito primario, pues, ¿no? Es como una evolución. No es nada del otro mundo, pero sí para que lo tengan ahí como consigna. Al nacimiento no hay ovogonias. Y todos los ovocitos primarios se formaron ¿en qué mes? Quinto, entre la 20 y la semana número 22. ¿Estamos bien? Empieza la pubertad y después de la pubertad, ¿qué va a suceder? De 5 a 15 en la pubertad, de 5 a 15 ovocitos primarios van a empezar ¿a qué? A seguir su proceso de maduración. ¿Y llegará a ser completa? Después empieza la pubertad, empieza el cambio de ánimos, la rebeldía, ¿verdad? Y de 5 a 15 ovocitos empiezan a madurar. Y si te ponen el examen alcanzando su maduración completa, ¿qué marcan? ¿Por qué no? Si ya se reanudó. Porque les dije hace un ratito que para que alcance la maduración total, tiene que fertilizarse. Pero doctor, ¿pero sí madura? Sí, pero no es completo. Entonces lee bien. Si te dice madura, sí, está bien. Pero termina, no madura completamente. Entonces, muy bien. Me alegro, ahí lo han agarrado. ¿Qué hormona favorece el proceso de la maduración de estos ovocitos? La FSH. La FSH, ¿qué significa? Folículo estimulante. Y es que los ovocitos se encuentran en folículos, lo vamos a ver un ratito, ahorita en un ratito. Significa de que para que se pueda alcanzar la maduración de un folículo, porque está el ovocito ahí, tiene que actuar la hormona folículo estimulante, que viene de la adenohipófisis, ¿verdad? Gracias al pulso o secreción pulsátil ¿de qué hormona? GNRH, que viene de qué núcleo? Del hipotálamo AR4. Muy bien. Entonces, ciclo pulsátil, GNRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas,
va a poder, del núcleo 4 hipotalámico, va a favorecer que de la adenohipófisis se libere FSH y también LH. La FSH es la folículo estimulante y la LH es la luteinizante. ¿Nosotros los varones se liberan esas hormonas o no tenemos esas hormonas? Pero no tenemos folículos, ¿o sí? Pero juegan pues a nivel testicular, ¿no? Es decir, no van a madurar ningún folículo, pero repercuten en lo que vendría a ser la relación testicular. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahorita vamos a ver más a detalle, ahorita esta es una tabla resumen. Empieza el ciclo y en el día número 14, ¿qué evento se da? La ovulación. La ovulación. Gracias a la oleada de qué hormona? Luteinizante. También adenohipofisiaria, ¿verdad? Adeno. Ya saben que neurohipofisiaria son solo dos hormonas. ¿Cuáles son? Oxitocina y vasopresina, también llamada hormona antidiurética. Todas las demás son adenohipofisiarias. ACTH, adenocorticotropa, FSH, LH, prolactina, tirotropina. ¿Cuál es la tirotropina? La TSH, ¿verdad? Entonces tenemos todas ellas. ¿Qué va a suceder en el día 14? Se liberan unas proteasas, cortan al ovocito secundario que estaba adherido a un folículo, que eso sí se deben de acordar. ¿De qué folículo se libera el ovocito secundario en metafase 2? El folículo de Graf, ¿verdad? Y cuando se va a liberar, aquí está el folículo de Graf, ¿no? Miren, aquí está todo. ¿Cuál es la característica del folículo de Graf? Tiene un antro inmenso y el ovocito está en un polo, ¿no? Vienen las proteasas que son como tijeras, cortan al ovocito y se libera. ¿Quién se libera? El ovocito secundario en metafase 2. ¿Ya? Entonces, durante el ciclo ovárico, ¿qué eventos se han dado? ¿Podríamos decir que un ovocito primario madura completamente o no? ¿Podríamos decir eso? ¿Que un primario madura completamente? Sí, porque llegó a ser secundario, pues. Si no, ¿cómo llegó a ser secundario? Entonces, vuelvo a repetir. Durante el ciclo ovárico, ¿podríamos decir que un ovocito primario madura completamente? Sí. Primario sí. Primario sí. Un ovocito primario alcanza su maduración. Esa es una conclusión. Es correcta. ¿Ok? Podríamos decir entonces que completó meiosis uno, ¿o no? Sí, porque el otro estaba en meiosis 2, pues, ¿no? Entonces tuvo que completar meiosis uno. Completó meiosis uno. ¿Qué otra conclusión podemos sacar de aquí? Que se forma un ovocito secundario que no alcanza su maduración total, ¿verdad? No, total no, porque se queda en metafase 2. Entonces aquí está, el punto E. El ovocito secundario comienza la meiosis 2, pero es detenido en metafase de la meiosis 2. ¿En qué momento se detiene? Esta es una pregunta un poco más de fisio, pero interesante. ¿En qué momento se detiene en metafase? 3 horas antes de la ovulación. El cuerpo es tan sabio que lo que hace es detenerlo 3 horas antes de la ovulación. Y también, y también se libera una hormona que ayuda a que ya no se siga liberando más FSH. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa hormona?
No, los estrógenos juegan con el feedback, pero no. La inhibina. La inhibina B. ¿Sí? La inhibina B. ¿Se imaginan si no se liberara esta hormona, qué pasaría? Es decir, se da la ovulación, se libera el ovocito y ¿qué estaría pasando al mismo tiempo? Otro folículo estaría madurando, pues, ¿verdad? Y imagínense que se fertiliza. Sería un caos, porque ya no le permitiría a que se pueda dar todo el proceso normal. En ese sentido, el cuerpo es tan sabio que lo que hace es, ok, puede darse la fertilización. Liberemos una hormona que ayude a contrarrestar que el folículo de novo vuelva a seguir madurando. La inhibina B. ¿Dónde juega? En la adeno hipófisis. ¿Qué feedback genera? ¿Negativo o positivo? Está inhibiendo. Negativo. Es un feedback negativo. Muy bien, entonces tenemos eso ahí. El lobocito secundario permanece, entonces ya lo saben, permanece detenido en metafase. Ustedes eso ya lo saben, ustedes tipo workbook ya lo pueden haber ido llenando, ¿no? Permanece detenido en metafase 2 hasta que se produce la fertilización. Y en la fertilización, el ovocito secundario completa la meiosis 2 para formar un ovocito maduro y su segundo cuerpo polar, porque el primer cuerpo polar se forma cuando termina meiosis 1, pues, ¿no? El primer cuerpo polar se forma cuando se terminó meiosis 1 y aquí se está formando el segundo cuerpo polar. Entonces miren aquí, ovocito primario, hace lo que vendría a ser el proceso. Aquí termina meiosis 1, forma el cuerpo polar y forma un ovocito secundario. Y luego se da la división, formando 4 células hijas diferentes a la madre y se forma el segundo cuerpo polar de meiosis 2. ¿Está bien, muchachos? Eso, entonces, ahí. Si quisiéramos, vamos a ver aquí. Si quisiéramos valorar de manera resumida los eventos en números, vamos a ver un rato. Hay que ir acá un rato. A ver. Si nosotros quisiéramos valorar aquí entonces, el ovario, vamos a ponerlo aquí. En el ovario primero que vamos a tener, ovogonias. ¿Qué semana? Ya les he dicho que eso es de lo que más viene en las preguntas, esta parte inicial, ¿no? Semana 7 hasta 20, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo decir después? Porque ahí solamente hay ovocitos primarios. Excelente. Entonces ahí tenemos eso. Dice en la literatura que aproximadamente en el quinto mes, cuando se va a detener toda esta fase, hay 7 millones, ¿ok? De ovocitos. Miren cuántos, 7 millones. Bastantes, ¿verdad? Que cuando naces, las damas, ¿ok? No es que nacen con los 7 millones. Nacen más o menos, dependiendo, ¿no? De 700.000 hasta 2 millones. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha habido un proceso de atresia. Se han ido degenerando. A pesar de haberse congelado esos ovocitos en una fase, ya saben, de profase 1, no todos al final van a estar disponibles, porque hemos visto que más o menos 5 millones se han degenerado, ¿no? O un poquito más, dependiendo. Esos son estudios aproximados. Pero no solamente es esto, sino que cuando es la pubertad ya no hay 2 millones, hay solamente 400.000 aproximadamente. Es decir que
se siguen degenerando aún más los, en este caso, los ovocitos. Este es algo normal. Este proceso se conoce como atresia folicular, ¿ok? No es algo patológico, es algo normal en el cual justamente se está perdiendo lo que vendría a ser la parte en cantidad, porque esos folículos se van degenerando. Entonces, como reparo es importante, porque a eso, si quieres valorar el índice de fertilidad de por sí, por ejemplo, si una dama tiene solamente un ovario, ¿podría igual quedar gestando? Sí, porque igual en uno vas a tener una cantidad X de ovocitos secundarios que se van a liberar. Sí se puede, ¿ok? Pero ¿cuál va a ser la tasa en cantidad? Va a ser un poco menor porque ya va a tener solamente uno, pero no significa que no va a poder. Y a eso si tú le sumas algunos, por ejemplo, antecedentes, si han utilizado métodos anticonceptivos, esto va a repercutir aún más en lo que vendría a ser el índice de ovocitos secundarios viables. Si ha quedado gestando, ¿va a repercutir o no? Sí, porque durante 9 meses, aproximadamente 36 a 37 semanas, ya no van a haber ovocitos secundarios efectivos también para poderse volverse a fertilizar, lo cual todos estos van a ser parámetros que pueden repercutir sobre la natalidad. ¿Ya? Entonces, eso también para que lo puedan tener como consigna. Número aproximado de ovocitos, ya les acabo de decir, es relativo, ¿verdad? Pero ovocitos primarios, ¿cuántos habría? ¿Hasta? ¿Cuántos millones? ¿Dos? Recuerden que de los primarios hasta los secundarios, dependiendo del momento, ¿no? Sí pueden ser dos al momento del nacimiento. Podría ser entonces de 2 a 5, ¿no? ¿Sí? Y los secundarios, ahí sí. En los secundarios es donde vamos a poder valorar un poquito más lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? ¿Cuántos ovocitos secundarios? Porque los secundarios ya está clarísimo que son los que se ovulan, ¿no? ¿O son los primarios? Los secundarios, muy bien. ¿Cuántos ovocitos secundarios se ovulan al año? En un regular se supone que deberían ser 12, ¿verdad? Sí, deberían de ser. Si nosotros valoramos 12 ovocitos secundarios por año, durante toda la etapa reproductiva de la mujer, que debería estar oscilando de 35 años aprox, un poquito más, aproximadamente se dice que es 480 el número de ovocitos que pudieron ser fertilizados. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, no? ¿Qué, doctor? ¿480 se fertiliza? No, no estoy diciendo eso. Pudo, ¿ok? Pudieron. Pero como muy bien lo he escrito aquí en la diapositiva, decir 480 es realmente muy simplificado, porque esto puede ser aún menos. ¿De qué depende que sean menos? Primero, como les dije, ¿qué cosa? Las damas que están gestando. ¿Por qué? Pero si ya está gestando. Claro, porque cuando estuvo gestando, durante esos meses ya no se dio la ovulación. Entonces redujo su número. ¿Qué otra característica? Mujeres que toman anticonceptivos. Y eso lo habrán visto en su consulta, ¿no? Cuando ya están ustedes en el primer nivel y ven, bueno, en este caso consejería, la relación de la natalidad, cuando han tomado anticonceptivos y no han seguido bien los parámetros de punto de vista de cuidado, cuando quieren volver a intentar para justamente valorar la fertilización, no a veces es tan fácil en algunos casos, ¿sí o no? Entonces se altera el ciclo hormonal. Es ahí el detalle. Entonces, eso también podría repercutir. Claro que sí, los anticonceptivos. Y otro, que ya es patológico, es cuando tienes ciclos anovulatorios, es decir, ciclos donde no ovulan. Eso hace que aún más reduzca lo que vendría a ser la tasa.
En cambio, los primarios ya es algo un poquito, como volvemos a decir, un poquito más sencillo, porque habíamos hablado que son 5 millones, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6. Y el momento de nacimiento o la pubertad habrían 400.000 aproximadamente. Entonces, ha habido atresia, pero ya tenemos un número respecto al otro. Ahí tenemos 480. Algunas literaturas van a encontrar que dice hasta 500. Está bien, pues, dependiendo. Ya saben que la edad materna avanzada es a partir de los 35 años, ¿no? Entonces también tienen que tenerlo ahí como reparo asociado al proceso de fertilización. Muy bien, entonces ahora vamos a ver esto. Esta parte de aquí, muchachos, que es donde han venido bastantes preguntas, ¿ah? Tienen que estar muy atentos aquí. Si han estado atentos en todo lo anterior, va a ser sencillo. Según la imagen, ¿qué les parece? Que esto podría ser un ovario de un feto. ¿Les parece? ¿O no? ¿Sí es o no es? ¿Por qué no puede ser de un feto esto? Porque estamos viendo hasta que ha ovulado, ¿no? Es decir, definitivamente no puede ser un feto. Pero ¿y dónde inicia entonces todo esto? ¿Cómo sería el ovario de un feto? De todo este dibujo, ¿con qué te quedarías? ¿Qué borrarías y tendría que estar dibujado mucho más? Con esto. ¿Estamos bien? Entonces solamente vas a encontrar folículos primordiales. ¿Está bien? No vas a encontrar folículo primario, secundario, terciario. Doctor, no sé ni qué es eso. Ok, pero no vas a encontrar. ¿Está bien? Solamente vas a encontrar folículos primordiales. ¿Está bien? ¿Tienen prueba de salida hoy día o no? No, no. ¿De salida no hay? O sea, ¿póster? No. A ver, si el día de la próxima semana les pongo una pregunta de eso, nadie se va a equivocar, ¿no? ¿Por qué? Solamente es primordial. ¿Cuál es la característica del folículo primordial? ¿Qué ovocito va a tener? ¿Primario o secundario? Primario. Ni en duda puede haber secundario, ¿verdad? Pero ¿cuál es la característica del folículo primordial? Es un ovocito primario, ¿ok? ¿Rodeado de qué? De células epiteliales planas. Esto que está aquí. Miren acá. En la parte inferior estoy poniendo rectángulo. Ese es un folículo primordial. Un folículo primordial es un ovocito primario rodeado de células foliculares planas. Es importante este concepto, ¿ah? Que sea folicular plano es importante, porque el cambio del tipo de célula es lo que hace que ya no se llame primordial. Si te ponen cúbica, ya no es primordial. Vuelvo a repetir, que sea plano es la característica que sea primordial. Entonces, si por ejemplo yo dibujara un ovario y pusiera solamente puros folículos primordiales, que dicho sea de paso, el dibujo tampoco no es que ayude tanto porque los folículos primordiales tienen más esta característica. Por eso miren acá, ¿qué dice aquí? Cuarto mes, séptimo mes, recién nacido. Miren, acá se ve mejor. Un ovocito primario y acaso las células ¿cómo están? Foliculares, pero son planas. Es una sola capa. ¿Sí? Muy bien. Entonces empezó la magia de la pubertad. Pubertad, FSH y LH. Otra pregunta tipo es, ¿solamente es la FSH la que contribuye a que madure el folículo? Y la respuesta es no. Es decir, ambos son. Solamente que la FSH tiene un rol un poco más protagónico. Pero si te viene en el examen y te viene solamente, la clave estaría mal, porque si en la clave te ponen FSH y LH, tienes que marcar a ambas, porque ambas ayudan. ¿Qué? ¿Pero el LH no era la ovulación? Sí, pero también ayuda a la maduración folicular. Por lo que tú dijiste, porque ambos van a contribuir a que se forme mayor cantidad de estrógenos. Por eso son importantes los dos.
Entonces vamos a empezar con el dibujo. Vamos a todos un ratito a circunscribir, miren en su diapositiva, vayan un ratito a esta parte del dibujo, ¿ya? ¿Todos están aquí? ¿Dónde pasa la flecha? ¿Sí? Ya, ahí van a empezar a escribir. Entonces tenemos este folículo y este folículo estamos en un caso de una dama que ya ingresó a la pubertad. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a llegar? ¿Qué hormonas? FSH y LH. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué van a empezar a hacer? Que este folículo primordial se transforme en un folículo primario. ¿Qué es lo que se pueden dar cuenta? Ya no es una sola capa de células, ¿verdad? Son varias. Y que ya no son planas, sino son cúbicas. Entonces el folículo primordial va a cambiar a folículo primario justamente porque hay un aumento de la mitosis. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dirían? ¿Verdadero o falso? Verdadero, pues, ¿no? Porque habíamos dicho que en la mitosis va a haber el crecimiento, el aumento del número. Entonces, sí. Hay un aumento, hay mitosis. ¿De qué células? De las células de la granulosa. Así se llama esto. Cuando ya tiene este aspecto, se llaman células de la granulosa, que aumentaron por una división mitótica. Si te ponen meiosis, también falso. La división ha sido mitótica. Mitosis. Se volvió plano, cúbico y aumentaron en número. ¿Ok? ¿Qué otro evento se va a dar aquí para que tú puedas reconocer la relación de un folículo primario? La relación de un folículo primario que más vas a poder observar. La aparición de esta línea rojita, que es la zona pelúcida. ¿Qué es lo que pueden observar? Esa capa de glicoproteínas, ¿qué es lo que está haciendo? Está protegiendo al ovocito. La zona pelúcida es una región cobertora que ayuda a justamente a proteger al ovocito. Es importante, ahorita vamos a ver por qué. Es la que está más próxima al ovocito. Entonces ahí tenemos eso. ¿Y qué va a pasar aquí también? Vas a poder valorar que el ovocito sigue siendo un ovocito primario. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un folículo primordial y un folículo primario? Primero que ya hay zona pelúcida, ¿verdad? Que las células han conformado una capa y una configuración por división metótica que se llama las células de la granulosa. Y la otra es que el ovocito se mantiene en crecimiento, pero sigue siendo primario. Eso no se olviden. Aquí escríbanlo. Ovocito primario. Todavía sigue siendo un ovocito primario. Pues aquí está. Miren cómo un folículo empieza a crecer y empieza a generar lo que vendría a ser este proceso. A ver, aquí vamos a ponerlo en este dibujo que había puesto. Tenemos entonces aquí un ovocito. Aquí está. Aquí está el ovocito. Y va a estar rodeado ¿de qué? De sus células. Este sería un folículo. ¿Qué sería ese? Un folículo primordial. Es el mismo ovocito, todavía no es la zona pelúcida ni nada, es el mismo ovocito. ¿Qué va a pasar aquí? El folículo primordial va a empezar a generarse lo que vendría a ser el proceso de maduración. ¿Ok? Luego de este, ¿qué iba a pasar? Iban a empezar a tornarse cúbicas, ¿no? Cúbicas, todas las células ya no son planas, van a ser cúbicas. ¿Está? Todas van a ser cúbicas. Igual tenemos al ovocito primario, está aquí, pero aparte va a estar rodeado de
una zona rica en glicoproteins que va a ser la zona P pelúcida. ¿Ok? Lo que pueden preguntar aquí es la característica de las células. Y tienes que recordar que son células cuboides, no son planas, son cuboides. Y a medida que va empezando a desarrollarse aún más lo que vendría a ser el estrato, ¿ok? Tendríamos entonces un folículo en crecimiento y luego ¿qué tendríamos? Cuando ya tiene todo esto, con todas sus células, tendríamos un folículo secundario primario, porque esto todo se llamaba las capas de la granulosa. La diferencia entonces, ¿cuál es? Que hay capa de la granulosa y también aparece unas células que van a rodear todo, que son las células de la teca, ¿ok? Que son más externas. Igual tengo mi ovocito primario y tengo mi zona pelúcida. ¿Por qué es importante este evento? Porque aquí estamos dibujando esto. Tenemos una célula de la teca y tenemos una célula de la granulosa. ¿Cuál es más medial? ¿La granulosa o las de la teca? ¿Cuáles son más mediales? ¿Cuáles son más internas? Las granulosas, ¿verdad? Más lateral o más externas son las de la teca. Entonces, aquí está lo que les pueden preguntar. Ustedes saben que todas las células tienen sus receptores, ¿verdad? Aquí hay un receptor y aquí hay un receptor. Hace un ratito les dije de que para que el proceso de maduración se dé, no solamente era el FSH. En un inicio aquí solamente jugó el FSH. Pero a partir de este momento ya juega FSH y juega LH. Es decir, una va a jugar en la célula teca y una va a jugar en la célula granulosa. ¿Quién juega en las células de la teca? LH. ¿Y quién juega en las células de la granulosa? FSH. Noto esto para qué es importante. Porque al final, la relación de estas dos, ¿qué va a formar o qué va a favorecer? La formación de estrógenos. Gracias a los dos. El FSH y el LH. El LH llega a su receptor que está acoplado a proteína GS. ¿Cuál es el segundo mensajero? AMP cíclico. Aumenta los niveles de proteína quinasa A y lo que va a generar es que el colesterol de la bicapa se vaya a formar andrógenos. Si gracias a la hormona luteinizante del colesterol de las células de la teca se van a formar los andrógenos. ¿Hasta ahí estamos todos? ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con los andrógenos? ¿A dónde se van a dirigir? Se van a dirigir a las células de la granulosa. Pero cuando la FSH llega a su receptor, que también es metabotrópico acoplado a proteína GS, lo que va a generar es que se active una enzima, que es la aromatasa. Aromatasa. Entonces, la FSH favorece que se forme esta enzima y la aromatasa hace que los andrógenos se transformen en estrógenos. Y luego, gracias a este, por el torrente, incrementa sus niveles para generar un feedback. ¿Por qué se va a la sangre? Pues el estrógeno va a la sangre. ¿Ok? Ahí se les pueden hacerles preguntas, porque eso es tanto embriología, pero también es fisiología endocrinológica, ¿no? Porque la hormona luteinizante hasta este momento parecía que no iba a jugar o no iba a hacer nada, pero sin la hormona luteinizante se dan cuenta que no va a haber estrógenos, porque los andrógenos se produjeron gracias a esta hormona
en las células de la granulosa. ¿Verdadero o falso? ¿Sí? La hormona luteinizante produjo andrógenos en las células de la granulosa. Falso. En las células de la teca. Y gracias a la enzima aromatasa que se activó cuando la FSH llegó a las células de la granulosa, se transformó en estrógenos. ¿Ok? ¿Y a dónde se van los estrógenos? A la sangre. ¿Y para qué es importante que los estrógenos se vayan a la sangre? Para generar un feedback. Muy bien. Para generar un feedback. Si no hubiese este feedback, este proceso no tendría por qué durar tantos días. Sería mucho más rápido. Pero lo que hace esto es enlentecer un poco el proceso.